Buenas noches, queridos amigos. Acá Manuel Alarcón. Nos encontramos nuevamente en una lección más de este curso de filosofía política, donde estamos estudiando a John Locke y su segundo tratado de gobierno civil, fechado 1690. Bien, en esta ocasión vamos a la lección número 6 y vamos a comenzar hablando sobre la propiedad privada, ¿no? O de la propiedad, según, evidentemente, como siempre, según John Locke. También aprovechamos de agradecer a nuestro amigo y anfitrión, Alejandro, de propietario del canal, ¿verdad? Donde se están subiendo todos los videos. Y en esta ocasión nos acompaña también nuestro querido amigo Patricio Castro, ya docente, publicista, una persona cristiana también, que nos va a aportar desde su expertise en este tema tan relevante e importante. Muchos saludos, Patricio. Igualmente, mi hermano, agradecido por la invitación. Bien, comenzamos entonces, ¿verdad? Como siempre, a establecer cuáles van a ser los objetivos del aprendizaje de esta lección. Bien, y la bajada. El título es de la propiedad, número 6, bien, y el trabajo como fundamento del derecho natural. ¿Ya? Esa es la bajada de la lección, porque como siempre, John Locke se basa, ¿verdad? Como una persona cristiana, de una cosmovisión cristiana, en el derecho natural que reconocen los estados, ¿verdad? Que es previo al Estado a la creación de toda organización política, por lo tanto, se limita a reconocerlos y por tanto para Locke son inviolables, son derechos humanos. Ya en este caso la vida, la propiedad, la vida, la libertad y la propiedad. Bien, los objetivos de esta clase son, número uno, comprender cómo surge el derecho de propiedad según el derecho natural, analizar la relación entre trabajo y apropiación legítima, evaluar los límites morales de la acumulación de riqueza, distinguir entre desigualdad legítima e ilegítima, aplicar los principios a debates económicos contemporáneos, como siempre la parte práctica, bien, y desarrollar ya una vez dominados estos conocimientos como líderes de sus barrios, de sus organizaciones respectivas, ¿verdad? Desarrollar políticas que protejan la propiedad privada sin crear privilegios. Eso es muy importante, porque nosotros entendemos, ¿verdad?, que la propiedad privada como derecho humano, bien, la idea es que sea algo positivo, algo que sirva a la sociedad y no mal utilizarlo, finalmente, como en muchos casos, para crear grandes privilegios basados en la coerción estatal o en la coerción violenta. ¿Sí? Bien, bueno, este es un caso de aplicación. Siempre nos vamos, Patricio, siempre ocupamos el caso de la isla desierta. Entonces, en la isla desierta, en este caso, llega una familia, supongamos, en un barco, y comienzan a través del tiempo a establecer un orden, ¿verdad? Una casa, un campo, buscan animales, eh, domestican animales, los van haciendo crecer y se va formando una especie de pequeño campo donde esta familia cubre todas sus necesidades. ¿Ya? Hasta ahí, bien, encontramos que funciona todo bastante bien, bastante armónico, todo es de todos, ¿cierto? Las cosas no pertenecen a nadie en particular, toda la familia no tiene problemas con que las cosas sean de todos, se llevan bastante bien y funciona a la perfección. El problema surge cuando llega otra familia, bien, y dice, ah, qué bien, aquí todo es de todo, entonces empieza a ocupar la casa, que ellos se demoraron en construir, a comerse los animales que ellos se demoraron en reproducir, a sacar las lechugas, las manzanas, ¿verdad? Y lo hacen, peor aún, sin ningún tipo de cálculo a futuro, o sea, se están comiendo todo, ya ahí entraríamos en una lógica ya de encontrar probablemente que va a existir una pugna, una disputa, un conflicto por temas de justicia. ¿Ya? Entonces ahí es donde el comunismo o este tema de la propiedad común empieza a tener problemas, donde vemos que lo que es de todos, de pronto parece que no es tan sencillo tenerlo de esa manera, sobre todo si los que participaron de la creación de esa riqueza tienen que compartirla con las personas que no participaron de la creación de esa riqueza. Bien, entonces el tema es, ¿qué les parece? ¿Les parece justo ya que los que llegaron recién disfruten de todos los recursos al igual que los que trabajaron para crearlo? Es un buen tema. Bien.
Para Locke, ya, comprender esta dimensión va a ser muy importante, ya, en tanto él va a señalar lo siguiente. Efectivamente, todos los seres humanos en un inicio, ya, recibimos el mundo, digámoslo así, el planeta, ya seamos creacionistas o no, ya, pero sí hay una naturaleza que está a disposición, eso es indiscutible, son hechos de la realidad. Una naturaleza que está a disposición, pero ¿en qué momento nosotros podemos hacernos dueños de esa naturaleza? ¿O será que no somos dueños y siempre vamos a tener que compartir? Para Locke, el punto aquí y la premisa inicial para dar su discurso es la siguiente. Bien, si bien Dios dio al mundo a los hombres en común para su sustento y su comodidad, ¿ya? Llega un momento en donde esta naturaleza, bien, comienza a desprenderse, ¿cierto? Y a ser parte de ciertas personas. Y él va a señalar cómo, cuándo y por qué. Él nos señala, ¿ya? Que ningún ser humano en un inicio tenía exclusivo derecho sobre algún recurso natural. Ninguno. O sea, en un inicio todo era de todos, efectivamente. Parece que él sienta ciertas bases donde las premisas de izquierda se sentirían bastante cómodas con esto. Bien, sin embargo, él va avanzando y desarrollando su teoría, ¿ya? Y él añade otros puntos. Por ejemplo, la tierra, los bosques, los animales eran patrimonio común de la humanidad. Nadie nació con un título de propiedad sobre nada, ¿ya? Todos tenían igual derecho a usar los recursos igualmente para poder sobrevivir. Bien, el problema surge cuando en la práctica, bien, las personas quieren utilizar algo, ¿cierto? Sin el consentimiento de otro, o dicho de otra forma, si todos de todos, entonces necesitamos el consentimiento de todos para ocupar, ¿ya? Y si somos 8.000 millones de personas a la fecha, eso sería una cosa bastante burocrática, la verdad. Preguntarle a los 8.000 millones si podemos, por ejemplo, sacar una manzana de un árbol, que le corresponde a todos, ¿ya? Problemas de aplicación práctica. Bien, entonces sería un absurdo, evidentemente, tener que esperar a hacer una consulta democrática a los 8.000 millones para preguntar si puedo sacar la manzana del árbol que les corresponde a todos. Podríamos quizá ir delimitando, ¿ya? En porciones más pequeñas, pero igualmente sería algo bastante impracticable. ¿Qué se le ocurre a Locke para responder esta problemática? ¿Ya? Él señala lo siguiente. Propone la autopropiedad. ¿Qué sería la autopropiedad? ¿Ya? Él dice que cada hombre tiene propiedad sobre su propia persona. Nadie más que él mismo tiene derecho sobre ella. ¿Qué implica esto? ¿Ya? Varias cosas. Número uno, nuestro cuerpo es propio por derecho natural. Nuestra mente, por tanto, todo lo que fluye de ella, emana de ella, las ideas, etcétera, también son propiedad nuestra. Nuestro trabajo, ¿ya? Que sería en el fondo la aplicación de la mente más el cuerpo en realizar alguna actividad, también por derecho natural es nuestro. Y a su vez, y por ende, los frutos de todo este trabajo, ¿ya? También serían nuestros, ¿ya? De forma natural también. Bien. Si nosotros no fuésemos dueños de nuestro propio trabajo, entonces seríamos esclavos de quien sí lo fuese. ¿Ya? Eso ya lo vimos en relación a la lección anterior que hablaba sobre la esclavitud. Bien, en el fondo, nadie nos puede obligar a hacer algo que no queremos. Si estamos obligados a hacerlo, somos esclavos. Obligados no en el sentido que uno firmaría un contrato de trabajo y se obliga por una remuneración, sino obligados en el sentido de no tener nada a cambio. O sea, que alguien lo obligue porque sí y sin nada a cambio. Eso sería ser esclavo. Bien, entonces en este caso, las personas al poder tener un don o una cualidad de poder ejercer trabajo sobre algo, bien, ese trabajo, naturalmente, dice Locke, sería de ellos. Bien, y desarrolla una teoría llamada la teoría del trabajo-propiedad, bien, que básicamente tiene como un proceso. Y este proceso sería de la siguiente manera. ¿Cómo pasa algo que es público, que es de todos, ya, a ser de una persona, a ser propiedad de una persona? Y él señala el siguiente proceso. Número uno, hay un proceso de mezcla, donde se mezcla la cosa, el bien, podríamos decirlo así, ya, con el trabajo. ¿Ya? Número uno, el recurso natural está disponible
en común, ¿ya? Una persona invierte trabajo en ese trabajo se mezcla con el recurso y ese recurso, por tanto, se volvería propiedad de la persona, porque ya no es el mismo recurso. Hubo una intervención ahí, donde el ser humano modificó de alguna manera, ¿bien? Y el resultado es distinto a lo que existía precedentemente. Un ejemplo. Nosotros vemos una manzana colgando de un árbol, ¿bien? El trabajo sería caminar al árbol, cortar la manzana, ¿verdad? Limpiarla, probablemente. Bien, por tanto, si yo hago eso, la manzana sería mía. ¿Por qué? Porque yo hice el trabajo de sacarla. Otro ejemplo sería el campo de trigo. Bien, tenemos una porción de tierra, la despejamos, ¿cierto? Hacemos un trabajo de preparación de la tierra, sembramos, la regamos, cosechamos, ¿verdad? Y ese trigo entonces sería nuestro. ¿Por qué? Porque hicimos ahí un trabajo que implicó un cambio en esa tierra y ese resultado sería legítimamente nuestro. Otro ejemplo, perdón, podría ser un pozo de agua, ¿verdad? Eh, y podríamos añadir otro ejemplo. Mi querido hermano Patricio, ahí tal vez si tiene otro ejemplo práctico que se le ocurra. No, en este minuto no, Manolito, no, estoy meditando Perfecto, sobre lo que tú estás comentando. perfecto. Bueno, todo esto es según la perspectiva de Locke, ¿bien? Siglo XVII, finales del siglo XVII, 1690. ¿Por qué el trabajo queda propiedad? Esa es una pregunta importante. ¿Por qué? Bien, Locke ofrece varias justificaciones. La número uno sería la justificación por mezcla, es decir, que el trabajo es indivisiblemente de la persona que lo ejerce. Ya no se puede alienar el trabajo de una persona de la persona misma. Por tanto, al mezclar una cosa con ese trabajo que realiza esa persona, el resultado necesariamente va a ser que es de esa persona que lo hizo, porque ese trabajo es de esa persona. Bien. Segundo, justificación por creación de valor. ¿Ya? Los recursos naturales por sí solos, dice él, que tienen poco valor en general. Bien, el trabajo humano es lo que les da un valor añadido y les da una utilidad distinta. ¿Ya? Quien crea ese valor debe ser dueño de ese resultado. ¿Ya? Ejemplo, aquí podemos ver, por ejemplo, un montón de tierra. Los herreros, por ejemplo, con esa tierra van a sacar minerales y van a hacer hierro. Y con el hierro van a hacer, por ejemplo, una pala. Por tanto, esa pala que se creó con ese hierro, que era de parte de la tierra, que era de todos, sería, según Locke, justificadamente ya, de propiedad del que hizo toda esa labor. 3. Justificación por incentivos. Si el trabajo no diera propiedad, nadie trabajaría al menos más de lo mínimo. La productividad social requiere que los individuos capturen el beneficio de su esfuerzo. Y la prosperidad general depende de la apropiación individual. Es decir, cada persona en el fondo va a realizar una acción por su conveniencia, ¿ya? Y al realizar esa acción, otras personas se ven beneficiadas. Por tanto, esa persona que realizó ese trabajo, ¿ya? Se dio el tiempo de hacerlo, creó un beneficio, ¿verdad? Ese beneficio lo compartió con otros, ¿ya? Por un incentivo, ¿ya? Eso va a hacer que le dé un valor que es justificadamente, perdón, que hace justificadamente dueño a esa persona que lo hizo. Bien, eh, básicamente los ejemplos que pone Locke son el de la tierra, ya él dice que aporta en general muy poco valor a menos de que se la trabaje. Por tanto, el valor que tiene la tierra va a ser en razón del trabajo de las personas. Él señala que el 99% del valor de las cosas ya se crea a partir del trabajo que se pone sobre ellas. Y bueno, nosotros hemos visto que en realidad un sitio eriazo no tiene mucho valor a menos de que se le trabaje, efectivamente, y podemos sacar alimentos, etc. La ropa, lo mismo. El algodón, las pieles, etcétera, sin intervención humana, la verdad, tendrían muy poco valor, incluso serían material de desecho, material orgánico de desecho. Sin embargo, si alguien se da el tiempo de hacer ropa con la lana, ¿verdad? Con las pieles, ya, eso tendría, ¿verdad?, un valor mucho mayor. Lo mismo con las herramientas que pusimos, el caso del hierro, ¿verdad? O los metales. Pregunta,
esto para que lo meditemos mientras. ¿Estamos de acuerdo con que el trabajo aporta el mayor valor económico a los bienes que existen en la naturaleza? Bien, esa es una pregunta que tenemos que hacerla, que es la que se hizo Locke. Y segunda, ¿qué ejemplos contemporáneos confirman o contradicen esta idea? ¿Ya? Tarea para la casa. Como siempre, mi querido hermano Patricio, mandamos el material escrito en el cual yo estoy basándome en esta lección, ¿ya? Al grupo de WhatsApp para que lo puedan repasar en casa tranquilamente, juntamente con el link de la lección, para que entre los dos puedan ahí tener al día la materia. Los límites de la apropiación. Esto es muy importante. Siempre se habla de los ricos. Cuando se habla de la propiedad privada, se habla de los ricos y la injusticia. Que hay gente que tiene mucho, y efectivamente también Locke pensó sobre esto. Y efectivamente él dice que debe haber límites a la propiedad. Debe haber límites. ¿Ya? ¿Cuáles serían estos y por qué? Serían los siguientes. Número uno, él dice que hay principios, que se tienen que respetar principios. ¿Cuál sería el primero? El principio de no desperdicio. ¿Qué dice Locke? Nadie puede, apropiarse más de lo que puede usar antes de que se eche a perder. ¿Ya? Había un problema aquí con la acumulación. Bien. ¿Por qué esta limitación? Número uno, porque desperdiciar recursos viola el propósito de Dios para su uso natural. Por ejemplo, las frutas tienen como propósito, aparte de reproducirse y crear otros árboles a través de la semilla, servir de alimento. Bien. Sin embargo, si alguien saca 40 kilos de manzana, se come 1 kilo y deja el otro botado, ¿ya? Él dice que ahí se está violando un principio, que es el principio de no desperdicio, ¿ya? Porque la idea es que se consuma lo necesario, ¿bien? No lo mínimo, pero lo necesario. Bien. Acaparar sin usar priva a otros de accesos necesarios. O sea, aquí él entiende que existe necesidades ilimitadas versus recursos que son limitados. Por tanto, al ver esta relación en la naturaleza, él señala que tiene que haber una conciencia humana que se limite a tomar lo que va a ocupar, que es algo que tienen de forma natural los animales y todos los otros seres de la naturaleza. En general, casi ningún animal, prácticamente, yo sé que ninguno, mata a otro animal, por ejemplo, por maldad o simplemente por acumular, sino que más bien al contrario, cazan para comer justamente lo necesario. También señala que la putrefacción demuestra que se tomó más de lo que se podía usar. Y aquí me gustaría que recordemos el caso de que también esto es muy bíblico, efectivamente, donde Dios también da un ejemplo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, donde les enseña que hay que tomar lo necesario y no más, basado justamente en el principio de desperdicio, y es con el maná. El maná usted podía recoger para todo el día. En general, para 3 o 4 porciones, hablamos, y gente que come 4 veces en el día, podía tomar. Pero si usted tomaba más de eso, se echaba a perder. O sea, solo servía para el día. Y era una lección que Dios daba a las personas para que aprendieran, número uno, a depender de él. Había un trasfondo teológico, de fe, ¿ya? Pero también había un concepto de comprender cómo funciona la naturaleza y cómo debe funcionar un sistema basado en la justicia. Bien, entonces este maná les duraba también solamente el día y no se podía guardar al día siguiente. También había una aplicación en tema del trabajo. Dios valora el trabajo. Él podría haber hecho que el maná cayera sobre la casa, ¿ya? Un día y acumularan para el resto de la semana, cosa que no tuviesen que salir, por ejemplo, ¿ya? Y no, había que salir todos los días a buscar el maná y no caía en la casa, caía como en las afueras, digámoslo así, la calle. Ahí caía. Entonces tenían que ir a buscar su maná y tenían que ir todos los días. Por tanto, también teológicamente, desde la perspectiva cristiana, existe una relación ya entre el trabajo, bien, y la capacidad de autosustentarse. Si bien era Dios el que les daba eso, pero lo hacía trabajar igual, le hacía que cumpliesen una función que les daba dignidad a la persona, para que no fuese básicamente un vago. Porque si le hace caer la comida en la cama, hubieran sido vagos. Y el propósito de Dios es que trabajemos, porque eso nos hace, sube o eleva nuestro estatus de ser humano, al cual llamamos dignidad. El trabajo como forma de dignificar a la persona,
que es capaz de autosustentarse o de realizar alguna labor para sustentarse. Bueno, el otro principio, habíamos hablado del principio de no desperdicio, bien. El otro principio es el del, de un segundo, el de suficiente y tan bueno. Así lo cita textual en su obra, ya, donde se explica de la siguiente manera. Al menos donde hay suficiente y tan bueno que quede en común para otros. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Locke, básicamente lo que habla acá es que se puede acumular, ¿ya? Pero no en razón de perjudicar al resto, cosa que yo tenga y el resto muera de hambre. A eso se refiere. Y lo otro es que en este sentido, Locke lo que va a hacer es, un segundo, lo que va a hacer es hablar desde la perspectiva de unas personas que aún no tenían lo que hoy conocemos como el dinero. Él está hablando básicamente de un tema primitivo, ¿ya? Donde habían bienes hoy. Dice que la apropiación no debe perjudicar las oportunidades de otros. Debe quedar suficiente para que otros también puedan trabajar y apropiarse de ese bien. No puede monopolizar los recursos esenciales que otros necesitan para vivir, ¿ya? Vamos a dar un ejemplo. El ejemplo va a ser sobre una empresa de agua, ¿ya? Dice, si una persona perfora un pozo en su tierra y vende agua embotellada, estaría correcto, ¿ya? Pero si una persona compra todos los pozos y cobra precios extorsivos, estaría incorrecto. O sea, ahí estaría violando el principio. Bien. Otro ejemplo, crear un programa, un software computacional y venderlo con los derechos de autor respectivos, ¿ya? Mal estaría si tuviese una patente con algoritmos básicos, ¿ya? Que bloquean toda innovación futura. ¿Ya? Adueñarse en el fondo de las cosas de manera desmedida, para él estaba mal porque violaba el principio de apropiación injustificada. ¿Qué sucedió entonces con el tema de la aparición del dinero? Se solucionó el problema de la perecibilidad, es decir, de esto de tomar más de lo que uno puede acumular porque se echa a perder, ¿ya? Esto se solucionó con el dinero y el dinero pasó a ser una forma revolucionaria de hacer intercambios económicos. Solucionó el problema de la perecibilidad, ¿ya? El sistema de toque directo tenía una limitación muy importante, que era básicamente que, número uno, lo limitaba, ¿ya? Lo limitaba en términos físicos de andar con tantas cosas para poder intercambiar por lo necesario, se echaban a perder las cosas, etc. Bien, sin embargo, el dinero lo solucionó, ya que los hombres acordaron dar valor a metales que no se corrompían, metales preciosos en general, que eran de escaso valor, pero de fácil transportabilidad. Bien, y de esa manera surge el dinero como medio de intercambio económico para que las personas puedan intercambiar sus bienes con mayor facilidad. Bien, así también ahora podían acumular, ¿ya? Pero sin necesariamente violar el principio de no desperdicio, ¿ya? Y el principio de acumulación. Consecuencias de la invención del dinero: número uno, se podía acumular legítimamente una cantidad ilimitada de recursos. Bien, número dos, se realizaba de mejor forma el principio de especialización. El principio de especialización en economía quiere decir que básicamente una persona se dedica a una cosa, otro se dedica a otra, y así el sistema funciona mucho mejor a que todos estén haciendo todos. Todo, perdón. Bien, por ejemplo, no se necesita producir todo lo que se consume, cada cual se puede especializar mejor en lo que hace y el intercambio permite que todos se beneficien. ¿Ya? ¿Qué otro beneficio? Fue el de la desigualdad legítima. ¿Qué es esto? Algunas personas trabajan más que otras, algunos son más hábiles o más emprendedores que otros. Por tanto, las diferencias en riqueza que se reflejan, ¿ya? Serán diferencias justas en razón de su contribución. Bien, un ejemplo, el panadero y el carpintero. Antes del dinero, Juan hacía 20 panes diarios, pero solo se podía comer 2. Pedro hacía una mesa a la semana, pero necesitaba pan todos los días. El problema era que Juan no podía almacenar 18 panes diarios sin que se echaran a perder, y Pedro no podía hacer un séptimo de mesa diaria. Después del dinero, Juan puede vender los 18 panes que le restan, ¿ya?
por monedas y acumular dinero. Pedro puede vender una mesa semanal por monedas y comprar pan a diario. Resultado, ambos se especializan en lo propio, ambos prosperan, la sociedad tiene más pan y tiene más mesas. Bien, entonces el dinero en este sentido fue una invención a raíz de la necesidad que el ser humano creó y una idea brillante. ¿O no, mi querido hermano Patricio? Sí, me parece genial. Y bueno, la disyuntiva que radica en el fondo el derecho de propiedad es, es simple en términos generales de el colectivismo versus el individualismo. ¿Qué sucede? Que nadie se hace rico solo. Es decir, en el proceso yo enriquezco al resto de las personas. Supongamos, no sé, voy a emprender vendiendo chicles. Yo voy a generar todo un movimiento en el mercado y voy a privilegiar a la persona que me hace los empaques, la persona que me hace los diseños, en fin, genero una cadena de valor que beneficia a todos. Es decir, un esfuerzo individual tiene beneficios colectivos. ¿Qué sucede desde la visión marxista? De que la propiedad privada priva de propiedad. Pero nos encontramos frente a esta disyuntiva donde otros burócratas administran el valor o el esfuerzo de todos y lo distribuyen en forma no a veces justa, donde el que fue el creador o el que tuvo el derecho o el que comenzó o el que inició, el que dio la chispa, no recibe conforme a su retribución. Y el otro, que fue pasivo, recibe los beneficios del que sí prendió la chispa, lo que nos lleva a una injusticia evidente. Entonces, creo que el concepto fundamental de John Locke es poder generar la igualdad de oportunidades, que todos Justamente, puedan tener la posibilidad del emprendimiento, porque no todos somos iguales, y en eso radica la riqueza, en la diversidad. Entonces, me parece que ese es el tema central. justamente, acá vamos a hablar ahora sobre la legitimidad de la desigualdad. No, no es que se quiera justificar la pobreza, sino hay que entender cómo funciona primero para justamente llegar al punto que señaló usted, mi querido hermano, que es en que se percibe muchas veces la riqueza como algo injusto. Claro, Y es porque claramente, y vamos a llegar a ese tema, en teoría debiese funcionar bien, pero en la práctica funciona mal porque para que funcione bien tiene que haber oportunidades, como lo señalaba usted, por una parte. Y por la otra, hay personas que no solo tienen más oportunidades, sino que tienen privilegios injustos. Entonces, si suma ambas cosas, claro, el resultado va a ser un sistema bastante pervertido de la idea original, incluso sin ser de izquierda. Hablamos de sistemas mercantilistas y estas cosas que vamos a señalar un poquito más adelante. Bueno, el problema de la legitimidad de la desigualdad. ¿Por qué Locke identifica algunas desigualdades que dice que son legítimas? Ya no dice que sean buenas, ¿ya? Pero sí para él serían legítimas. Número uno, porque existen diferencias en el trabajo, como señalaba mi querido hermano Patricio. Algunas personas trabajan más que otras, sí, eso es un hecho. Lo hemos visto todo en la pega, hay unos que son muy buenos para la pega, ¿ya? Demasiado incluso en algunos casos, y otros que definitivamente no, ¿ya? Entonces, evidentemente, eso se va a reflejar en general se refleja en los trabajos, sobre todo son trabajos que se pagan por hora. El que está más horas en el trabajo gana más que el que está menos horas. Algunos trabajan más intensamente que otros y otros son más constantes en su esfuerzo. Dos, diferencias en habilidad. Hay algunas personas que tienen talentos naturales que están distribuidos de esa manera naturalmente. Son superiores, digamos, naturalmente. No hay una injusticia ahí. Por ejemplo, hay gente buena para la pelota porque nació bueno para la pelota. Entonces, no hay una injusticia, más bien nació así. Otros cantan hermoso, otros bailan bonito, otros tendrán otros dones diversos. Entonces, en ese sentido, que esa persona gane más porque tiene esos talentos, no lo hace injusto porque más bien es parte de la naturaleza de esa persona. Ni siquiera lo pidió muchas veces. Bien. claro, y realmente Diferencias en la esto, frugalidad. Algunos ahorran más que otros. ¿Quería añadir algo, Irma?
Sí, que recuerda que las monedas antiguamente se llamaban talento. Tremendo aporte, sí, justamente, Entonces, justamente. ¿qué significa eso? Que cada uno desde su experiencia, desde su habilidad, desde su genética, es un aporte, es un talento, y eso tiene valor. Y la sumatoria de esos talentos nos enriquece a todos. Unos serán los más y otros serán los menos. Lo que nosotros podemos hacer, los que tengan más, procurar ayudar, solidarizar, dar las herramientas para que todos puedan tener un mejor estándar, pero Maravilloso. desde nuestras Sí, diferencias y de nuestros talentos. correcto. Muchas gracias, mi querido hermano. La frugalidad, hablamos un poco de la capacidad de ahorrar o, o cuidar mejor tal vez los bienes. No todos los cuidan de la misma manera. Efectivamente hay gente que tiene menos capacidad de poder ser previsor con los La gastos, etcétera, mayordomía. y eso también va a marcar una diferencia. Y por último, las diferencias de oportunidades. ¿Ya? No oportunidades en cuanto al sistema, sino oportunidades en cuanto al tiempo. Por ejemplo, el que llega primero a un recurso disponible, evidentemente le va a sacar mejor provecho. En la ubicación geográfica puede acarrear ventaja. El que vende tal vez una materia prima y vive en el lugar donde existe esa materia prima, va a tener menos costos que una persona que tiene que ir tal vez a hacer un viaje, pagar un transporte para poder acceder a ella. Y las circunstancias familiares, ¿verdad? Dice también que afectan el punto de partida. Y aquí, claro, aquí hablamos del tema de las herencias, de los que nacen ricos, los que nacen pobres, etc. Bien, ¿es justa esta desigualdad? Según Locke, sí. Si es que es una condicional, cumple las siguientes condiciones. Serían cuatro. Número uno, si la desigualdad está basada en el trabajo propio y no en la fuerza, es decir, en los delitos, en un robo, en un fraude, etc. ¿Ya? Si no viola los límites naturales de no desperdicio o de suficiencia para los demás, bien, aunque hablamos aquí que el dinero, ¿cierto?, eliminaría en el fondo estos dos principios que había establecido anteriormente. Si es resultado de intercambios voluntarios y no de coerción. ¿Ya? Aquí un poco hablamos ya sería como Estado, ¿verdad? O si una persona es rica porque tiene una posición política tal vez dentro de un Estado, ¿ya? O si tiene la posibilidad de que alguien legisle a favor de tal persona o de darle tal vez una si me ayuda hermano, hasta ahora estoy un poco cansado, eh, estos trabajos, Eminencia, una licitación, sí, una ¿ya? licitación, por ejemplo. ¿Ya? Eh, y si no impide a otros trabajar y prosperar también. Es decir, en el fondo hacerse dueño ahí de algo y impedir que los demás puedan hacerlo. Bien, esto yo lo veo mucho en el tema del comercio ambulante. ¿Eh? Hay lugares donde el comercio ambulante se transforma en mafia Claro. y no dejan trabajar a los nuevos. O sea, son los que son ahí, ¿no? Y si usted quiere ir a vender algo, por ejemplo, a un sector y los que venden no lo dejan, nada que hacer, porque más encima es ilegal. No tiene quien Claro, es que reclamar. esas conductas mafiosas son transversales, que tú lo ves en una pequeña feria y también lo ves en los grandes monopolios o en los grandes proveedores, por ejemplo, de la industria supermercadista o del retail, donde no permiten la entrada de pequeños actores. Entonces, ya en ese caso no estamos hablando de capitalismo, sino de una suerte de sistema mafioso, donde el más poderoso Correcto, impide que los otros participen. Y bajo el correcto. concepto que habíamos tocado de igualdad de oportunidades, es necesario que todos tengan la misma oportunidad de participar, porque en la medida que todos tengan esa oportunidad, se aumenta el caudal de riqueza para todos, porque todos nos vamos a beneficiar, insisto, en diferentes cantidades, pero todos nos beneficiamos del emprendimiento. Entonces, un sistema que anula el emprendimiento, anula la riqueza y la creación de valor, y lo vemos en los resultados de las sociedades que esgrimen esa ideología, que son resultados de pobreza, porque inhiben el impulso natural del ser humano, que es salir adelante. Como dicen algunos inmigrantes, el que respira, aspira. ¿Mm? Notable, Entonces, notable. creo que eso es muy importante, que todos quieren alcanzar un patrimonio, todos quieren tener su casa, porque es inherente a la condición humana. Y, y si eso se puede traspasar a sus hijos, es muy bueno, porque así
eliminamos las bases de la pobreza, que es partir de cero. Porque si tú partes de un Correcto. escalón distinto, ya tienes tu casa, tu situación, todo se hace mucho más simple. En realidad el rico es rico porque tiene las herramientas para hacer, tiene menos costos Exacto. que el Exacto. pobre. El pobre Bueno, vive, mencionó ahí el tema del socialismo. Y aquí, si bien Locke no se refirió propiamente tal como comunismo o socialismo, ya sí refuta los argumentos colectivistas. ¿Ya? Y ahí está justamente lo que usted señaló recién. ¿Por qué, básicamente, por qué el socialismo viola el derecho natural? Y es por los siguientes motivos. Porque niega la autopropiedad. Es decir, si no eres dueño de tu trabajo, eres un esclavo. Y lo que hace el comunismo es justamente, lo primero que hace es, o a lo que aspira, ¿verdad? Es a eliminar el derecho de propiedad. Por tanto, nos hace esclavos a todos. Si no somos dueños claro, de lo que producimos, claro, y genera una élite que es la que administra la riqueza de todos y que no es exacto, igual al resto. correcto. También señala que viola el consentimiento, por lo que te fuerza a compartir sin acuerdo propio. Entonces, usted señaló ahí el tema de la solidaridad. Claro, entonces si nos obliga a entregar en menor o menor medida lo que nosotros ganamos, efectivamente, ahí no hay solidaridad. No se puede dar a la fuerza, en el fondo. Eso no es caridad ni solidaridad, más bien te están obligando, o sea, pierde la esencia del dar. Claro, pero debemos ser responsables de los que tienen condiciones diferentes. Me refiero a los desamparados, a los que tienen trastornos mentales. Nosotros debemos hacernos cargo, sí o sí, de nuestros hermanos que no tienen las condiciones para. Correcto, correcto. Pero para eso justamente, Pero, claro, necesitamos tener algo que dar y para tener necesitamos la propiedad. exacto, Señala también que destruye incentivos porque dice, ¿para qué trabajar si otros toman el fruto sin hacerlo? claro, correcto, correcto. Requiere coerción, es decir, necesita fuerza estatal para poder funcionar. Hablamos de los sistemas colectivistas. Claro, Empobrece a todos, finalmente. Sin propiedad exacto. privada no hay progreso económico. No, no, no. Para terminar la clase, ya vamos a hablar un poco sobre el cálculo económico, si bien Locke no lo mencionó así, esto lo vine a mencionar recién Mises, Adam Smith, por ahí, ¿cierto? Mucho después, ya 100, 200 años después. Eh, Locke sí formuló algunas tesis con las cuales se adelantó un poco, ¿cierto? A estos temas que se señalaron propiamente tal más adelante. Señala que sin propiedad privada no hay precios reales. Sin precios no sabes qué o cómo producir. Sin información de precios hay desperdicio masivo y el resultado es pobreza generalizada. Ya, o sea, habló un poco acá que sin el fondo no hay propiedad privada, no puede existir esta libertad de oferta y demanda y por lo tanto tampoco pueden existir precios. Y el precio es un sistema necesario, un requisito sine qua non para que se pueda producir el mercado. Son en el fondo un sistema de señales para que la Correcto, claro. gente pueda distribuirse ahí equilibrarse la oferta y la demanda. Y hasta acá, generalmente uno ve que la izquierda podría ser un peligro contra la propiedad privada, pero también desde la derecha efectivamente hay peligros contra la propiedad privada. ¿Ya? Para muchos parecería ser un contrasentido, pero no. Locke habló contra el mercantilismo en su época, y lo habló de frente, que era el sistema, era la derecha a su tiempo. ¿Ya? ¿Qué decía sobre el mercantilismo? Número uno, que confunde riqueza con acumulación de oro en particular en su tiempo. Ve el comercio como suma cero, es decir, si yo gano, tú pierdes. Justifica monopolios estatales y privilegios. Ignora el trabajo como fuente de valor real y usa la coerción en lugar del intercambio voluntario. ¿Vemos ejemplo de alguna de estas cosas hoy día, mi querido hermano Patricio, o no, en el sistema actual? Sí, como te digo, las restricciones que tienen los pequeños emprendedores para participar de las grandes cadenas de retail es un ejemplo muy claro. Existen trabas desde incluso la misma producción, porque
los costos que manejan los grandes productores, dado a que tienen mayor cantidad de recursos, hacen que sean más bajos en términos unitarios por el volumen. Y eso se le hace muy difícil al pequeño emprendedor poder llegar a ese nivel de precios. Entonces, existe en este minuto en Chile restricciones al que quiera emprender y poder participar del mercado. Y eso es una violación del derecho humano, porque todos tenemos derecho a poder participar desde nuestras capacidades, desde nuestras condiciones. Pero las grandes corporaciones impiden el ingreso de nuevos actores porque precisamente dicen ellos que distorsionan los precios, pero en realidad es porque son entidades monopólicas. Y Justamente, eso obviamente nos empobrece porque es una concentración de la riqueza que no es legítima. ¿Sí? Porque si correcto. competimos, compitamos en las mejores condiciones, y ahí en ese sentido podría intervenir el Estado en evitar las concentraciones económicas o donde hay grupos económicos que participan de diferentes rubros. Es el caso, por ejemplo, de la educación, donde tú encuentras donde hay grupos económicos que son dueños de la universidad y también de los bancos. Por lo tanto, cierran el ciclo, es decir, endeudan al estudiante y también le prestan el servicio educacional. ¿Mm? Entonces, eso es lo que el Estado, en ese sentido, debe intervenir en la regulación de esas cosas para que la competencia sea justa. En la medida que sea justa la competencia, sería ley pareja no es dura y todos entenderíamos las diferencias, pero todos tuvimos el derecho a participar y en este sentido ni siquiera tenemos ese derecho porque no están las condiciones para que puedan participar los pequeños actores. De hecho, quieren eliminar a los pequeños actores, lo vemos en política también, como las grandes coaliciones tratan de eliminar a los más pequeños. Pero esas son conductas mafiosas que están en ambos sectores, no es un tema ideológico, sino son conductas delictuales en el fondo. perfecto. Entonces, nosotros podríamos hablar, podríamos decir con propiedad que, y hablemos de Chile, no es necesario ir más allá, que existe un libre mercado pleno, existe un libre mercado. No, no existe un libre mercado. No existe un libre Claro. mercado porque, Y, como te digo, existen grupos monopólicos que impiden el acceso de cualquier persona al mercado, no están en las mismas condiciones. correcto. Entonces Y no, eso no, en no general se hace a existe través de las regulaciones, ¿o no? Que son bueno, barreras sí, de entrada que encarecen claro, los hay precios. regulaciones por parte del Por- Estado y regulaciones por parte de los grandes grupos económicos que también intervienen en el Estado, a través del financiamiento, por ejemplo, de las campañas. Entonces los ya, políticos que deberían representar al pueblo o a la sociedad en su conjunto son coercionados por los grupos económicos. ¿Mm? o Así sea, que, claro, entre nosotros y el tiempo de Locke, donde criticaba el mercantilismo, parece que mucho no ha cambiado la cosa. no, no, no ha cambiado mucho la cosa porque, claro, son intereses económicos muy grandes. Por eso está el globalismo en este minuto, que hace del mundo un solo mercado. Y ellos quieren controlar la moneda, eliminar el efectivo para tener un control de nuestras conductas, que le podamos regalar la data de todas nuestras transacciones y eliminar los elementos que nos dan la libertad, que en este caso es el dinero, el papel físico, por ejemplo. Entonces, no existe capitalismo pleno. En algunos países, en Estados Unidos, se tiende a un capitalismo pleno, por ejemplo, donde están regulados los grupos económicos que no pueden intervenir en diferentes sectores de la economía. En Chile, por ejemplo, ellos tienen concentraciones inmobiliarias, de transporte, controlan todo el proceso productivo y intervienen en, ¿cómo decirlo?, en desventaja para los pequeños actores. ¿Mm? Lo vemos, por ejemplo, también en el caso de Chile, el rubro de los microbuseros o el transporte, por ejemplo, que impide o ha generado o ha participado en el no desarrollo de los ferrocarriles, por ejemplo. Un ferrocarril es capaz de transportar 40 autos, digamos, pero no se ha podido desarrollar y no ha habido parte de inversión de los privados porque están grupos como los transportistas que no les conviene que participe el tren.
Entonces es ahí donde está el Estado que debe intervenir. Pero como tenemos un Estado corrupto, no cumple con su rol, porque su rol es regular y permitir que la cancha sea pareja para todos. Exactamente. Bueno, mi querido hermano, yo le voy a comentar que hoy día fui a trabajar y gracias a ese el fruto de ese trabajo, eh, mi esposa me tiene, con el dinero que le pasé, me hizo una rica onza, así que voy a disfrutar de de esa bendición de la propiedad privada que puedo tener, que no es mucha, pero nos hace muy feliz y esperamos que también y para eso trabajamos, como en política, formarnos en primer lugar, que es lo que hace este centro. Bien, este centro no tiene una orientación partidista, está abierto para todos los que quieran aprender estas cosas tan bonitas que pensaron otros antes que nosotros. Y en el fondo para poder aplicarla a la vida diaria, que cada cual en su nicho, en su grupo, en su partido, donde esté, pueda aplicarla y mejorar la calidad de lo que se viene haciendo finalmente para que nuestra sociedad, nuestro país sea mejor, tengamos mejores accesos y básicamente tengamos más libertad. Igualdad de No sé oportunidades si para quiere todos. dejar con un comentario final ahí para despedir esta clase, a lo cual le agradezco también por haber participado, mi querido hermano Patricio. Gracias. Muchas gracias, Manolito. Grandes bendiciones para ti y para tu amigo. Que estén muy bien. Dios los bendiga. Muchas gracias. Un abrazo entonces, nos despedimos y Chao, hermano. dejamos Muchas invitados para gracias. la próxima sesión, clase número 7, ya. Recuerde, John Locke, segundo tratado de gobierno civil. Muchas gracias. Alejandro, muchas gracias también. Chao, Muchas chao. Chao, gracias a Alejandro. todos Gracias. y nos vemos en la próxima clase.